Precioso Padre Celestial, una vez más acudimos a ti para conocer de lo que es el mundo espiritual. Acudimos a ti para que nos muestres lo que ocurre en las esferas celestiales, para que nos abras el entendimiento, para que podamos comprender cómo operan, Señor, estos movimientos angélicos, demoníacos, y que podamos también ser instrumentos de tu batalla, de tu manifestación divina en la tierra. Que podamos convertirnos, Señor, en esos atalayas, guardianes, vigilantes de los ministerios, las iglesias, las familias, las ciudades y naciones. Tal cual tú le demandaste a Ezequiel cuando le cuestionaste y le dijiste que no encontraste a quien levantara vallado. Asimismo, nosotros hoy nos disponemos a edificar esa muralla, a construir ese vallado alrededor de nuestras naciones. Queremos apelar a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amados, vamos a ir nuevamente al libro que hemos estado usando de texto, al libro Residentes Inmortales, y vamos a empezar a conversar sobre las diferencias entre ángeles, demonios y seres humanos. La primera diferencia de la cual vamos a comentar hoy es la que en el libro, en la página 42, dice: los ángeles no conocen el perdón divino. Y de esto yo ya me he adelantado a comentar un poco, pero es importante recordarlo en este ámbito del cual nosotros estamos hablando. Diría yo que este es uno de los regalos que al diablo más le da, no sé si celos o cómo llamarle, le da más envidia de nosotros. Tenemos acceso al perdón de Dios, podemos ser redimidos y esto es precioso. Hebreos capítulo 2 versículo 16 dice lo siguiente: ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso es lo que dice Hebreos 2:16. Es muy claro. Dios no fue en auxilio de los ángeles. Y yo no tengo duda que este debe ser uno de los reclamos, de las demandas, de las amarguras más profundas del reino de las tinieblas. Dios a nosotros nos perdonó. A través de la muerte de su Hijo Jesús, nosotros encontramos salvación. El diablo no tiene salvador, no tiene un Mesías. Los demonios no tienen forma de salir de ese estado en el que han entrado. Y por lo tanto nos ven a nosotros, como repito, como ese reflejo de la misericordia de Dios. Y desde luego también del propósito de Dios. Alguna vez estuve enseñando acerca de que cada vez que Dios rompe un principio, lo hace para establecer uno más alto. Esto también es interesante porque en toda la Biblia y en este caso particular lo vemos vívidamente. Dios a los ángeles, puntualmente a los demonios, no los perdona. Recordemos que ellos son seres creados, pero luego Dios crea a otros seres, nosotros los humanos, y a nosotros sí nos perdona. Él rompe el principio anterior de no perdona a Satanás ni los demonios para establecer uno más alto, el amor, la misericordia. Ya que precioso ese mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Yo creo que en la Biblia este debe ser uno de mis versículos favoritos. El otro día me preguntaron cuál era mi comida favorita y yo no tengo comidas favoritas. No tengo predilección, digamos, a mí me gusta toda la comida. Tengo algunas en general, pero no tengo ninguna. Pero versículos sí tengo algunos. Y este es uno de mis versículos favoritos junto con otro de Nehemías. Porque encierra la maravilla de lo que es la manifestación redentiva de Dios en nosotros. Y la contrapone en la condición en la que están los ángeles y también, por supuesto, los demonios. Quiero que lea con mucha atención, lo vamos a estudiar en detalle, porque aquí hay una riqueza increíble. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, en la versión Dios habla hoy. Y Dios les dio saber que lo que anunciaban no era para bien de ellos mismos, sino para vuestro bien. Hay versiones que dicen que ellos profetizaban no para sí mismos, sino para nosotros. Ya eso, mis amados, de por sí es
Increíble, ¿no? Que alguien tenga la capacidad de hablar de lo que le va a ocurrir a generaciones venideras. Ya nos pone en un escenario profético, como el que estamos hablando desde hace rato. Ahora pues, esto os ha sido anunciado por los mismos que os predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Nuevamente caemos en un escenario profético, pero ahora ya dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Primero se nos habla de los antiguos, de los profetas, de los que estuvieron antes. Y luego viene y se nos remite a los apóstoles, quienes bajo la misma unción profética hablaron de algo que iba a venir sobre los que se levantaran después a creer en Cristo. Nosotros, como vuelvo a repetir, venimos de culturas cristianizadas y estas cosas a veces las asimilamos muy rápido porque estamos acostumbrados al lenguaje, a la idiosincrasia, al conocimiento cristiano. Pero si usted fuera una persona desconocedora de cualquier principio cristiano, usted necesitaría digerir esto y digerirlo durante mucho tiempo. Porque la gran mayoría de religiones del mundo lo que enseñan es a un Dios que existe, pero no a un Dios que se manifiesta dentro de las personas. Y guardo mi silencio para que usted medite en lo que le estoy diciendo. Ya solo eso es un escenario absolutamente anormal, sobrenatural. Pero como si eso no fuera poco, los apóstoles nos prometen a nosotros que así como ellos recibieron al Espíritu Santo, nos garantizan que sucederá lo mismo con nosotros. Eso es profético. ¿Cómo esta gente me podía a mí garantizar algo que nadie más había vivido? Entiéndase. Entiéndase bien, ellos estaban hablando de algo absolutamente nuevo que nadie conocía. Esto del viento, esto del hablar en lenguas, esto de la llenura del Espíritu, esto de profetizar, aunque algunos habían profetizado antes, ahora la profecía se estaba volviendo común. Ellos empiezan a hablar de los dones, empiezan a hablar de la ciencia, de la sabiduría, de la fe, empiezan a hablar de milagros, empiezan a hablar de sanidades. Y esta gente, perdóneme que se lo diga así como yo hablo, tienen el tupé, tienen el atrevimiento de decirle a todo el mundo que así como ellos experimentaron esta vivencia maravillosa, todos los demás que crean en Cristo lo van a vivir también. Todos los que pasen por la redención a través de Jesús van a vivir, van a recibir los mismos beneficios. ¿Cómo yo puedo prometer eso, mis amados? Si yo llego y le digo, hermano, voy a hacer un billete que tenga la cara de Pablo Chávez. Y donde quiera que usted vaya con ese billete con la cara de Pablo Chávez, usted le van a dar $1.000.000. Yo no puedo prometer eso. Y yo no le puedo decir a nadie que si llega usted y muestra mi foto, por ejemplo, a un policía de tránsito o a un policía de seguridad, y usted muestra mi foto, inmediatamente el policía de tránsito no le va a hacer una multa o no lo van a llevar a la cárcel aunque usted haya cometido un delito. Yo no puedo prometer eso. Pero esta gente fue más allá de lo que fueron los profetas, que hablaron de la manifestación del Espíritu Santo. Pero estos otros fueron más allá y dijeron, a ustedes les va a suceder lo mismo, no como un momento particular, sino va a ser permanente la presencia de Dios en ustedes, de tal manera que de forma constante en ustedes va a brotar la unción de Dios, va a estar ahí el Espíritu hablando, va a estar ahí el Espíritu revelando, va a estar ahí el Espíritu manifestándose. Mis hermanos, esto es oro puro. Pero si usted sigue leyendo, esto se pone aún más dramático y quiero que vea qué relación tiene con lo que estamos enseñando, porque dice, estas son cosas que los propios ángeles quisieran contemplar. Esto que acabamos de enseñar, esto que acabamos de explicar, es algo que los ángeles anhelan, desean experimentar en sus vidas y no lo van a recibir.
Aún en algunas versiones, si usted se pone a tratar de repasar todas las que hay alguna que dice, que ahorita no recuerdo cuál es, pero dice, estas cosas los ángeles anhelan entenderlas. Es que ni siquiera las pueden procesar. Es que ni siquiera tienen la capacidad de asimilar cómo es posible que la redención de Dios sea tan poderosa de tomar criaturas mortales, caídas, y redimirlas a través de la obra de Cristo a un nivel inalcanzable para ellos, donde el mismo Dios se manifiesta en sus vidas a través de múltiples formas. Pero particularmente que hay un énfasis en lo profético, hay un énfasis en la profecía, porque es la línea en la que viene hablando sobre los profetas antiguos y sobre los apóstoles que hablaron del Espíritu Santo, que tiene una línea de Joel, luego con Pedro, que habla lo mismo, ¿verdad? Recordemos en el día de Pentecostés. Entonces es una línea profética, donde volvemos a caer en el mismo punto, pero siempre intentando no acostumbrarnos, intentando que Dios siempre nos sorprenda, nos deslumbre con estas cosas preciosas que Él nos regala a través de su palabra. La expresión final del versículo nos permite suponer la sana envidia que les provoca a los ángeles observar la manifestación del misterio de la salvación en la humanidad. En el contexto donde ellos se mueven no hay un plan redentor, por lo tanto, contemplarlo en nosotros, seres creados en menor poder y fuerza que ellos, es todo un acontecimiento. No se puede dejar de lado tampoco que en el texto del apóstol Pedro se alude a una dinámica profética. Señala que los profetas antiguos habían logrado entender revelaciones sobre los días venideros, cosas que ellos no disfrutarían ni verían, sino que serían para los que nacerían en otro tiempo, para usted y para mí. Ellos pudieron ver a través de sombras al Mesías y la salvación que vendría con él. A los ángeles esto también los sorprende. Les resulta maravilloso cómo es posible que siendo nosotros seres tan limitados, se nos convierta en la morada del Dios vivo. ¿Cómo puede ser que a través de nuestra boca sea proclamada una verdad venidera? Aleluya. Siguiente similitud entre nosotros, los ángeles y los demonios. Somos templos del Espíritu Santo y ellos no lo son. Algunas de estas cosas ya las he venido aludiendo, pero aquí oficialmente las estamos poniendo sobre el papel para que no quede duda de cuál es el punto. Vamos a buscar versículos como Apocalipsis 5, versículo 11. Apocalipsis 5, 11. Búsquelo por favor. Mientras que usted lo busca, le leo lo que dice por acá el libro. En consecuencia del punto anterior, se deriva este. Está en sintonía con la promesa anunciada por Jesucristo a la humanidad. El derramamiento del Espíritu tuvo lugar para que todo aquel que abriera su corazón a Dios sea lleno de él literalmente. Un milagro sin precedentes en la historia humana. Ninguna otra religión monoteísta promete tal cosa. Días atrás, yo hice una publicación reciente, días atrás me doy cuenta que hay en internet una controversia y le motivo a que revise también mi perfil si quiere ver la noticia. Y resulta que se empiezan a burlar de una muchacha, de una mujer que fue ex Miss Universo. Ella se llama Dayana Mendoza, es una mujer venezolana que en el 2008 logra quedar como Miss Universo. Pero ella se convirtió a Cristo hace como unos 2 años. La controversia se genera porque hay una transmisión en vivo donde ella, junto a otra mujer, una líder espiritual, que no conozco quién es, están orando. Y algunos dicen efusivamente. Yo digo, es una oración en el espíritu. Y entonces se crea toda una controversia para criticarla a ella como una mujer fanática religiosa de X o de Y cosa. Entonces yo publico, ¿verdad? Hago el post ahí en alusión a lo que pasa con la muchacha, haciéndole entender a los creyentes que cada vez más vamos a ser presionados
para apagar el fuego del Espíritu en nosotros. Vamos a ser cercados, vamos a ser inquiridos, vamos a ser cuestionados y puede llegar esto a afectar nuestro trabajo, nuestra familia, muchas cosas. Y aún aquí en Costa Rica nosotros lo vivimos, a ver, dramáticamente cuando en la campaña política pasada, la esposa de un candidato presidencial es tomada, ella hace una transmisión en vivo, orando por los enfermos, hablando en lenguas, y se convierte en todo un escándalo nacional, del cual seguramente muchos de ustedes también se enteraron. Pero, a ver, yo trazo una línea, ¿no? De lo que pasa con esta muchacha, lo que había pasado antes y lo que posiblemente seguirá pasando con muchos de nosotros en relación a lo que Dios está haciendo. Dios está avivando el fuego. Y muchos creyentes están entendiendo que la gran diferencia la hace el Espíritu Santo. La gran diferencia la hace el Espíritu de Dios. Sin Él nosotros somos cristianos nominales, cristianos de buenas intenciones, cristianos que vamos a un club social, cristianos que nos portamos bien, pero no incidimos en el mundo espiritual. La gran diferencia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, creo yo que se vuelve consecuencia de que cualquiera que crea en la guerra espiritual, indudablemente también debe creer en el Espíritu Santo. Debe creer en su manifestación, en sus dones. Y aunque parezca un poco atrevido lo que yo voy a decir, lo voy a decir. Yo estoy convencido que cada vez más hablar del Espíritu Santo se termina convirtiendo en la nueva reevangelización del cristianismo. Porque muchos, aunque son creyentes en Jesús, no creen en el Espíritu Santo. No creen en sus dones, no se mueven en él, no han sido bautizados y por lo tanto muchísimo menos creer en profecía o creer en sabiduría, en liberación de demonios, en sanidades de enfermos. Vamos a decir, el cristiano que no cree en el Espíritu Santo es el cristiano que le gusta el diablo. No hace nada, no mueve nada, no procura nada y muchos se han ubicado en ese reglón cómodamente. Entonces, volviendo a la línea de acción que estamos hablando, una forma efectiva de hacer guerra espiritual es enseñar del Espíritu Santo, es proclamar su obra, es pedirle su intervención, su manifestación, que se activen los dones. Un grupo de intercesores, un grupo de guerreros espirituales que consistentemente no esté pidiéndole al Espíritu Santo su intervención, no está en la línea correcta. Nuestras reuniones de intercesión y de batalla deben ser reuniones de avivamiento, deben ser reuniones del Espíritu Santo. No reuniones ni de zapateo, ni de gritos, ni de golpes al aire. Deben ser reuniones donde el Espíritu Santo se mueva, se active, opere, se manifieste. Entonces, las reuniones de intercesión, mis amados, y los intercesores deben conocer el lenguaje del Espíritu. Ya vamos a entrar posiblemente en la próxima lección. Me voy a apartar un poquito del libro para tomar el tema de las lenguas angelicales y lo valioso e importante que es en la guerra espiritual. Pero quiero dejar esto en la mesa y bien claro para que usted mismo, si no lo practica y si no lo vivencia, empiece a hacerlo y empiece a practicarlo. Pero bueno, yo regreso a ser templo del Espíritu Santo. Y al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Miré y vi una voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este versículo nos pone en un escenario bien claro de lo que va a suceder en esos momentos, en esos días, donde aquí todavía no se habla del lugar de los redimidos, pero sí se habla del lugar de los ángeles. Y se nos posiciona en una gran diferencia, entendiendo que nosotros vamos a ser sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero los ángeles operando en una condición más de adoradores, no necesariamente en una condición de autoridad.
A pesar de que los ángeles fueron diseñados para cohabitar en la presencia del Altísimo, jamás sabrán lo que significa ser tomados por él, de la forma que lo hace el Espíritu con los creyentes. Eso para ellos es un misterio que hasta la fecha anhelan entender. Cuando nos referimos a los demonios, la experiencia para ellos es más distante todavía. A pesar de que no tienen el menor interés de entender cómo es esto posible, sí tratan de mal usar esa puerta espiritual. A mí no me cabe duda, mis amados, que cuando usted hace un análisis, llamémosle amplio de la palabra, se hace una gran diferencia entre la doctrina o el tema demoniológico, vea qué palabra tan de domingo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la gran diferencia esencialmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde mi óptica, es que Satanás, aunque no sabía exactamente cuándo ocurriría, sí tenía la conciencia de lo que había dicho Joel. Voy a ir explicando poco a poco lo que estoy diciendo porque puede parecer complicado en un principio, pero es muy sencillo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, se separa en dos claramente, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cuando nos referimos al tema de demonios, es aún más dramática esa diferencia. Porque en el Antiguo Testamento yo no veo la posesión demoníaca, tal como nosotros la vemos en el Nuevo Testamento. Y algunos se cuestionarán y se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué era? ¿Que los demonios antes no existían? No creo que fuera eso. Creo que los demonios, bajo la conciencia de lo que ocurriría, porque ya había sido profetizado a través de Joel, conscientes de lo que ocurriría con la humanidad al haber un derramamiento del Espíritu Santo, se anticipan intentando tomar posesión demoníaca de los seres humanos, buscando de alguna manera ocupar el lugar que el Espíritu Santo va a tener en las personas. Espero haberme entendido con eso. Ustedes dicen, hermano, pero ¿cómo entonces el diablo opera de esta forma? ¿Por qué el diablo se puede adelantar de alguna manera a la operación divina, al cumplimiento de la promesa? Esto no es nuevo. Esto es cíclico en el diablo. El diablo constantemente está repasando las profecías, las palabras, las promesas de Dios para la humanidad, para las personas, para las familias, para las naciones. Y a través del conocimiento profético, no la revelación, sino el conocimiento profético, el diablo trata de anticiparse. Sin embargo, ya sabemos, Dios siempre se va a adelantar. Pero él utiliza lo que ya ha sido prometido y busca la manera de que eso no se cumpla. ¿Por qué digo que esto es repetitivo en el diablo? Porque precisamente refiriéndome a ese pecado prediluviano, que no voy a profundizar ahorita, solo lo voy a decir de manera genérica, nosotros encontramos un versículo bien dramático donde dice que antes de que Dios trajera la palabra Noé y destruyera a la humanidad, previo a eso hubo un pecado particular que colmó la copa de la ira de Dios. Ese pecado fue la relación entre ángeles, en este caso ángeles caídos, demonios, y las mujeres hijas de los hombres. Particularmente el fruto de ese pecado fue que dieron a luz gigantes. Ya vamos, como le digo, a hablar de esto en otro momento ampliamente. Pero cuando se da ese vínculo, que es un vínculo sexual, hay un fruto de ese vínculo sexual que en nuestra Biblia dice que eran gigantes. Sin embargo, en otras versiones, por ejemplo, la versión hebrea, se les llama Nepilim, y por ejemplo, en el original griego se les llama jejenes, que son acepciones diferentes. Nosotros en gigantes pensamos en criaturas altas, pero en realidad lo que quería decir es que aquellas criaturas eran híbridas, genéticamente hablando. Mitad humano, mitad demonio. Usted dice, hermano, pero esto, o sea, ¿de dónde sale y por qué? ¿Qué importancia tiene? Era muy importante. Porque recordemos que cuando Dios se le revela a la mujer en el jardín del Edén, después de haber pecado, Él le da una promesa a la mujer y le dice, tu simiente va a herir a la serpiente en la cabeza. Cuando habla de simiente, está hablando de sus generaciones, está hablando de su descendencia. Literalmente está hablando de su genética.
Entonces, cuando Dios le dice a la mujer públicamente, porque lo hace frente a todos, incluyendo al diablo, y le dice, te voy a dar un linaje, te voy a dar una generación que va a destruir a Satanás, Satanás, junto a los demonios, empiezan a fraguar un plan, llamémosle de alguna manera, una estrategia para impedir que esa genética perdure. Entonces, al venir y contaminar a la simiente de la mujer y crear nepilim, gigantes o jejenes, lo que estaba logrando era crear una raza, llamémosle nueva, pero en realidad no era una raza nueva, sino era una raza contaminada, una raza híbrida que ya no era 100% de la genética de la mujer. Si usted, por ejemplo, se va a una versión hebrea, como la versión Kadosh de la Biblia, usted va a encontrar que cuando Dios se refiere a Noé, algunos van a tener que repasar esta clase después, no se preocupe, y vamos a tener otra más profunda en esto. Cuando usted encuentra la descripción que se hace en la versión Kadosh de Noé, dice que él era justo, pero también que él era perfecto en sus generaciones. No solo era justo en sus acciones, sino que su linaje era de Eva. No se había contaminado por nadie. La mayoría de la gente, cuando piensa en la famosa historia de Noé, muchos se tiran hacia el lado de los que murieron y dicen, pobre gente, ¿cómo los van a tirar un diluvio? Lástima, los hubiera salvado Dios, ¿por qué los mató? Lo que se llega a creer, mis amados, es que esta contaminación híbrida entre demonios y mujeres logró dominar la tierra de tal manera que la genética original de Eva se estaba extinguiendo. O sea, quienes mueren en el diluvio en realidad no eran humanos 100%, sino que eran seres híbridos en mayor o menor proporción que habían sido derivados de ese vínculo sexual entre demonios y mujeres. Ya le cambié completamente la historia. Aún, por ejemplo, si usted va a la historia que le conté, a la película que le conté de Noé, esa película relativamente nueva, que es como medio rara, usted va a encontrar que están expuestos estos principios. Hay una mezcla en las criaturas que habían allá. Aunque no lo dice claramente, pero sí lo evidencia de cómo no solamente habían seres humanos, sino también criaturas monstruosas. Así lo retrata la película. Obviamente es una mezcla ahí entre El Señor de los Anillos y el libro de Enoch. Bueno, una cosa tremenda ahí. Pero a lo que lo quiero llevar, mis amados, es que el diablo, cuando procura hacer esta contaminación genética, lo que estaba buscando era impedir que la promesa de Dios se cumpliera. ¿Cuál era la promesa? Un hijo de Eva te va a destruir. Satanás no se imaginaba que Dios estaba en control. Y en el momento que se iba a cerrar la puerta genética para la raza humana, Dios preservó a Noé, a su familia, y los metió en un arca y destruyó todo lo que había construido el diablo y empezó nuevamente la historia. Esto, mis hermanos, bueno, a mí me eriza la piel porque es la mayor evidencia del Dios en el cual nosotros confiamos, su poder, su grandeza y la gran trascendencia que la unción profética ha tenido a través de los trazos bíblicos. Es que toda la estratagema del diablo estaba basada en una profecía dada a una mujer, dada a una madre. El diablo estaba aterrorizado, el diablo temblaba con imaginar el día que un hijo de Eva se levantara en contra de ella. Aún el mismo hecho de que él lograra pervertir a Caín y matar a su hermano tampoco es casual. Si ustedes revisan, los descendientes de Caín son expertos en música. ¿Y qué era experto Luzbel? Era experto en música. En otras palabras, él logra contaminar la genética de Caín. Él le roba de alguna manera la esperanza a la humanidad. Lo que no se esperaban era que Eva tuviera un tercer hijo llamado Set. El nombre Set significa concedido. Y cuando usted entiende todo este montón de cosas, que ya me estoy adelantando mucho a esa clase, pero por lo menos no lo dejo con la duda. Cuando hablamos de Set, entendiéndolo como concedido, nos damos cuenta que ahí hubo una intercesión, ahí hubo una batalla espiritual de una mujer que dijo, Señor,
se me fue la esperanza profética, se me perdió la esperanza profética, pero yo apelo a ti, apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad, pero apelo a tu promesa. Eva no era una mujer llorona, no era una vieja gritona. Eva era una mujer que conocía de legalidad espiritual. Ella no pidió un hijo más solo porque no quería quedarse sin hijos. Ella pidió un hijo más porque le había sido prometido que a través de su linaje Dios derrotaría a la serpiente. Y Eva, ante su angustia, ante su soledad, ante la pérdida de la promesa, ella apeló a Dios. Y Dios le concedió un hijo. Y dice que a través de Set se levantó un linaje que hizo que el nombre de Jehová volviera a ser escuchado en la tierra. Esto es guerra espiritual. Es una batalla de legalidad, de argumentos proféticos, de verdades eternas. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Y así peleamos nuestra casa, así peleamos nuestro matrimonio, así peleamos nuestra economía, así peleamos por nuestros hijos, así peleamos por el destino de nuestras naciones. Y vuelvo a repetir, sabiendo lo que hace el diablo, que es importante, es bueno saberlo, pero es aún más importante conocer lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, porque si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si él ya lo hizo antes, lo volverá a repetir, porque así opera él. Si él ya sanó a alguien en tu familia, lo volverá a sanar. Si él ya liberó a alguien en tu casa, lo volverá a liberar, no solo a esa persona, sino a todos los que vengan después. Si ya él hizo una vez un milagro, lo volverá a repetir. Entonces, si yo conozco la palabra, tengo que embarrársela en la cara al diablo. Tengo que recordársela todos los días de mi vida, porque no va a tocar a ninguno de mi casa, no va a tocar mi linaje, no va a tocar la promesa, no va a tocar mi iglesia, no va a tocar a los que Dios me ha dado como discípulos, no va a tocar a nuestras naciones, no las va a tocar. Y aunque el diablo crea temporalmente que nos está ganando la batalla en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, que nos está ganando temporalmente la batalla en México, en Estados Unidos, en Dominicana, en Puerto Rico, en Belice, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, no va a ganar. Lo que estamos viendo es temporal y por lo tanto nosotros ante esa temporalidad tenemos que hacer prevalecer las verdades eternas de Dios, las verdades secretas de Dios, esos misterios que no hemos sido capaces de revelar. Esto es maravilloso. Seguimos por acá que se pone bueno. A pesar de que los ángeles fueron diseñados para cohabitar en la presencia del Altísimo, jamás sabrán lo que significa ser tomados por él. Ya lo leímos eso. Cuando nos referimos a los demonios, la experiencia para ellos es más distante todavía. A pesar de que no tienen el menor interés de entender cómo es esto posible, si tratan de mal usar esa puerta espiritual. El reino de las tinieblas sabe que los seres humanos pueden ser tomados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los demonios hacen lo propio a través de la posesión. Saben que una puerta abierta puede darle acceso a la vida de los seres humanos a tal punto que pueden convertirlos en sus esclavos. Voy a poner otro ejemplo. Ahora aquí en Costa Rica, no sé si en sus países se ha puesto de moda que llegan carros chinos. Los carros chinos aquí, bueno, llenaron el mercado, hay un montón de marcas, pero los carros chinos tienen una fama de que son muy malos y que las cosas se dañan fácilmente, que los repuestos, que el carro en sí, digamos, no tiene buenos repuestos. Entonces resulta que empezaron a cambiar la estrategia. La estrategia de estos carros chinos que están llegando ahora es que ellos tienen una marca, tienen un nombre, tienen lata, digamos, el cascarón del auto, pero por dentro son copia de otras marcas de carros más famosas, que en este caso Costa Rica pues son más respetadas, las marcas japonesas, por ejemplo. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, lo que están haciendo aquí en Costa Rica las marcas chinas con los automóviles es aprovechar la oportunidad de la necesidad de un auto, obviamente, a un bajo costo, a un menor precio,
pero utilizando las piezas que pertenecen a otros automóviles. Cuando Satanás empieza a entender lo que va a ocurrir, porque el diablo no lo entendía, recordemos que la profecía se había manifestado de una manera totalmente diferente, pero cuando empieza a entender lo que va a ocurrir, el diablo empieza a preparar el terreno a través de la posesión demoníaca, y por eso nosotros vemos con la venida de Cristo una operación tan fuerte en esa parte, en la liberación de cautivos. Ellos empiezan a aprovechar ese espacio creado por Dios en la vida de los seres humanos, a la cual está destinada la habitación del Espíritu Santo, para entonces tomar control de ellos a través de demonios, espíritus que los atormentan, espíritus que los obligan a moverse de cierta manera, espíritus que los hacen hablar de determinada forma. Y ahí vamos a ver toda clase de cosas terribles que causan los demonios en las personas. La Biblia está llena de casos donde Satanás toma autoridad sobre el cuerpo de la gente, hasta ser capaz de enfermarlos y hasta intentar matarlos. Jesús desalojó a muchos de ellos. Están los casos de espíritus que traían enfermedad, como la mudez, o sea, no podían hablar. Eso lo vemos en el libro de el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 33. También espíritus que producían sordera y mudez en Mateo 12, 22. También tenemos espíritus que provocaban demencia suicida en Mateo 17, del 14 al 18. Autoflagelación, demonios que provocaban eso, Marcos 5, 5. También están los casos donde el demonio hablaba usando la voz de la persona que tenía sometida. Lo vamos a ver en Lucas 4, 33 al 36. Y hay otro caso donde el poseído, el poseso, ganaba una fuerza descomunal, como lo vemos en Marcos capítulo 5, versículos 2 al 4. Como ustedes ya saben, mis amados, este no es un seminario sobre liberación de cautivos, pero no deja de ser importante trazar este paralelo, porque en la guerra espiritual, los principios que operan en la cautividad de las personas también son aplicables para entender cómo opera el diablo. Ya les puse un ejemplo, ¿no? De cómo cuando una persona es liberada de un demonio, ese demonio vaga, dice la Escritura, en lugares desiertos, pero luego retorna a esa vida. Y al retornar a esa vida, verifica si esa casa está llena o si no lo está, para traer 7 demonios más y oprimir a la nación. Cuando a la nación no, a la persona. Cuando nosotros trasladamos este principio, por ejemplo, y lo llevamos a la guerra espiritual, lo podemos aplicar a los contextos de naciones y de ciudades también, aún de familias. Como muchas veces, aún en la misma palabra, encontramos, por ejemplo, la aparición de reyes fantásticos, por decirlo así, aunque la palabra fantástico no es la mejor, pero reyes muy buenos, como fue David, pero que luego fueron precedidos por reyes como Salomón, que se equivocaron. Y luego encontramos otros reyes como un rey Josafat, que fue luego precedido por su hijo, fue seguido, más bien sería la palabra, fue seguido por su hijo Joram, que se volvió en contra de Dios. Muchas veces en la Biblia encontramos estos elementos donde un hijo de la casa hace lo bueno, pero luego viene otro y hace lo terrible y lo malo. Bueno, muchas veces el diablo utiliza la visitación que puede haber tenido una persona, una generación, no para volver a traer esa visitación de Dios, sino más bien para lastimar a esa nación con heridas fuertes. Pongo el caso de Alemania. Recordemos que Alemania fue una nación que trajo la reforma protestante. Pero luego Alemania, años después, se convierte en la líder del movimiento nacional socialista, que se viene a conocer mundialmente como el fascismo o nacionalsocialismo de los nazis.
Una nación que ardió en el fuego del Espíritu Santo termina convertida en un remedo de lo que antes era. Aún hoy lo vemos de alguna manera con los Estados Unidos, una nación que durante mucho tiempo fue promotora de las obras misioneras, de la evangelización del mundo. Hoy, si tuviéramos que buscar de dónde salen las peores cosas, es de los Estados Unidos. Sede de las instituciones moralmente más depravadas que vamos a encontrar y que generan influencia en todo el mundo. Y posiblemente así va a ocurrir a través de la historia. El diablo sabe que una nación es visitada, pero que esa nación tendrá un ciclo donde esa visitación terminará, y si no está habitada la casa, el diablo tomará una posesión aún mayor que avergonzará y humillará aún más a ese territorio. ¿Eso qué significa? ¿Que no debemos anhelar un avivamiento? No, no significa eso. Significa que debemos anhelarlo de manera permanente. Pero también significa que nuestras batallas serán cíclicas. Nuestras batallas serán periódicas. No significa que hoy yo hable de un avivamiento en Costa Rica y ya todo está ganado. No, no, no. Ese avivamiento puede venir. Esa liberación puede venir. Pero luego pasará un proceso donde el diablo va a volver a visitar la nación, pero ahora vendrá con la intención de meter a 7 demonios más. Mis amados, esto es muy fuerte cuando usted ya lo analiza desde el punto de vista histórico de los departamentos, de las ciudades, de los estados, las provincias, porque nos damos cuenta que está replicado de muchas maneras. Entonces, la estrategia de la guerra espiritual también tiene que ir derivada, como vuelvo a repetir, en estos principios. ¿Qué significa esto desde el punto de vista pragmático? Hay que entender los tiempos de Dios para cada nación. Hay que entender los tiempos de visitación para cada nación y no dejar que se escapen. No permitir que esos tiempos de visitación se nos vayan, porque el diablo los conoce. El problema es que somos nosotros los que no los conocemos. El diablo sabe cuando una nación está a punto de entrar en un alumbramiento. ¿Y qué hace el diablo? El diablo se acerca a ese lecho de parto para robar al recién nacido, para secuestrar la esperanza, para robar la promesa de Dios. Y los grandes ejemplos son lo que hizo con Moisés, Faraón tratando de matar a los niños varones, y lo que luego viene a hacer Herodes antes de que Jesús naciera. Y lo estoy replicando hoy en América Latina cuando vemos que en todo el continente hay una desesperación por este tema del aborto que yo no lo entiendo. Honestamente no lo entiendo. ¿De dónde sale? Es absolutamente espiritual. Es absoluta y completamente espiritual. Hay una sed de sangre inocente que es pavorosa. Es un desenfreno de los políticos, es un desenfreno de las organizaciones, porque yo sé que es un negocio lucrativo, pero esto no es solamente un negocio. Esto va más allá, esto es un asunto espiritual. Hay una coyuntura que se está dando. Entonces, si yo estoy viendo eso en mi nación, ¿cuál es mi reacción como profeta? ¿Cuál es mi reacción como intercesor? ¿Estoy entrando en esa encrucijada? ¿Me estoy metiendo en ese momento bisagra que está viviendo mi país? ¿O me estoy haciendo el espectador, el que mejor no me meto, no me involucro, mejor no opino, mejor no molesto a nadie? No, mis amados. Los intercesores se van a meter a esos lugares donde las tinieblas están abundando. Se van a meter a esos lugares donde hay más asesinatos, donde hay más venta de drogas. Se van a meter a esos lugares donde hay más prostitución, donde hay más homosexualidad, donde hay más trata de personas. Se van a meter a esos lugares porque esas manifestaciones diabólicas son precisamente el antidiseño de lo que Dios quiere hacer. Los intercesores entienden qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, cuál es la coyuntura que se está dando. Por ejemplo, creo que para todos fue evidente cómo hace unos años un país como Colombia era el principal líder del narcotráfico a nivel continental. Pero así como Colombia tenía uno de sus momentos más oscuros con el tema de la guerrilla, el tema de la violencia, el tema de los paramilitares, algo empezó a pasar en Colombia.
Y en Colombia se empezó a dar un avivamiento sin precedentes. Y hoy en el continente nosotros no encontramos un país como Colombia con tantas iglesias tan grandes, con tanta fe, con tanto cristianismo, con tanta influencia en la sociedad, a pesar de que todavía Colombia tiene los rezagos de lo que se vivió, ¿no? Pero Colombia, para bien y para mal, de lo que muchos opinen políticamente, Colombia ya legalmente firmó un acuerdo de paz que ilegaliza a todas esas fuerzas violentas, ilegales, de seguir operando. Entonces Colombia cada vez está más cerca de la promesa de Dios que alejándose de esa promesa de Dios. Pero simultáneamente, mis amados, es que hay que abrir los ojos, es simplemente abrir los ojos, leer noticias y darse cuenta. Perdón, simultáneamente, así como Colombia empezó a entrar en un avivamiento, y yo sé que no va a haber nadie humanamente que me reconozca esto, pero es que las fechas coinciden a la perfección. Así como Colombia entra en un avivamiento, toda esta nube del narcotráfico se empieza a mover. ¿Hacia dónde se mueve? Tampoco tengo que decirlo, ustedes lo saben, se empieza a mover hacia México. Entonces México se empieza a convertir desde hace varios años ya, desde hace más de 2 décadas, en el epicentro de los movimientos del narcotráfico. Entonces, si yo soy mexicano, yo digo, ay, pobrecito México, me voy de México. Aquí no hay esperanza. No, 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 no. Al contrario, lo que a mí me está diciendo este movimiento del narcotráfico, de muerte, de derramamiento de sangre, es que algo grande viene para México, viene un avivamiento y una manifestación sobrenatural. Y lo mismo le está pasando a Honduras. Honduras es una nación que está creciendo la fe como en ningún otro país del mundo. Pero claro, hay noticias de que Honduras está metido en estos problemas, que está metido en corrupción. Es que el diablo se ensaña con las naciones que están a las puertas de ver una gloria espectacular. Entonces los intercesores, en lugar de estar repitiendo como loras lo que dicen los periódicos, los intercesores son los que empujan a una nación hacia lo que Dios ha prometido. Sí, sí, yo sé que la gente muere. Sí, sí, yo sé que hay violencia. Sí, sí, yo sé que hay narcotráfico. Pero Dios ya dijo algo y mi nación va a entrar en un avivamiento, va a entrar en una transformación total, va a entrar en un cambio, en una revolución del espíritu. Entonces el intercesor practica estos mismos principios de posesión demoníaca individual y los traslada a su nación y pelea a través de ellos, entendiendo que hay ciclos de visitación. Entonces, los que son intercesores se convierten en esos eunucos que estaban a la par de Jezabel cuando entró Jehú a Samaria. Cuando hablamos de eunucos, hablamos de obviamente personas que simbólica y proféticamente no se habían contaminado. Estaban a la par de Jezabel, no le habían hecho nada antes. Pero apenas vieron la señal y la evidencia de que había sido derrotado el linaje de Acab, no lo pensaron 2 veces. Y cuando Jehú dijo, ¿quién está conmigo? Los eunucos, escúcheme, los eunucos, representantes perfectos de los intercesores, los eunucos tomaron a Jezabel de las vestiduras y la desbarrancaron por las murallas. No fueron los soldados, no fueron los militares, no fueron los grandes guerreros, fueron los eunucos. Los que creían que eran incapaces, los que creían que no mataban una mosca, los que creían que estaban ahí aliados con Jezabel, fueron los eunucos. La unción intercesora, la que agarró a Jezabel, pero también entendamos que no era solo la unción intercesora, porque cuando Jezabel cae por las murallas, lo primero que dice Jehú fue, así se ha cumplido la profecía que dio Elías. O sea que eran intercesores que estaban guiados por una palabra profética. Entiéndase bien esto. Eran guiados por una palabra profética. Entonces, cuando nosotros trasladamos estos principios, vuelvo a repetir, de posesión personal a la guerra espiritual, son aplicables, claro que sí, pero hay que hacerlo con inteligencia, con sabiduría, entendiendo esos momentos. Vea, hay gente que tiene que hasta saber cuándo predicar el evangelio. Hay que predicarlo en todo tiempo, amén. Pero todo tiempo es bueno para predicarle a toda persona, no lo creo.
A veces nosotros necesitamos guardar silencio frente a lo que pasa a una persona y cuando llega su momento de encrucijada, predicar el evangelio y soltar la palabra. Pero no cansarnos repitiendo y repitiendo el evangelio, y cuando viene el momento de Dios para la persona, no estamos ahí para predicarle. Espero que me entienda. Me refiero a relaciones de familia, me refiero a relaciones de matrimonio, me refiero sobre todo a relaciones de padres e hijos. Hay padres que son cansones con sus hijos y les pasan diciendo: estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Sí, ya saben ellos que están mal. Pero ¿qué vas a conseguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo cuando tal vez esa persona no ha llegado a ese momento de encrucijada donde necesita que el evangelio sea predicado, donde caiga una luz de esperanza sobre su vida? Si algo yo aprendí de lo que mi papá, no sé si él lo planeó o no, pero de lo que mi papá hizo conmigo fue dejarme cometer errores, dejarme tomar decisiones, pero siempre estar en los momentos determinantes de mi vida cuando yo iba a tomar una decisión. Cuando yo iba a tomar una decisión importante, yo siempre tuve a un padre que me dijo: esto es lo que Dios dijo de ti. Y a veces esas cosas son más impactantes, a veces esas cosas son más determinantes en la vida de los jóvenes, de los niños, que estar yo todos los días repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. No digo que si usted quiere evangelizar no lo haga, entiéndame bien el concepto. Es aprender a conocer los momentos de las personas, las familias, las naciones, las ciudades, e intervenir en ellos. Hay momentos, mis hermanos, que hay que estar como tratando de contener una represa que se quiere venir abajo, pero hay otros momentos donde hay que ser estratégico y atacar al enemigo y golpear a Satanás. Hay momentos particulares en nuestra historia patria donde nosotros tenemos que levantarnos en armas espirituales, porque el diablo va a tratar de repetir la consagración. Yo les hablaba del caso de Chile. Si yo estuviera en Chile, yo no pararía de interceder en estos momentos que está viviendo Chile, porque están por crear una nueva constitución. Si yo fuera chileno y viviera en este momento en Chile, yo diría: levantemos intercesión y guerra espiritual 24 horas, 7 días de la semana, porque mientras la iglesia duerme, hay algunos que están escribiendo una nueva constitución, que están planeando, que están pensando, que están desarrollando. Momentos encrucijada para mover el ayuno, para clamar por la nación. A veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, mis amados, y yo sé que tampoco la idea es que usted se enferme de lo que dicen las noticias, pero tampoco podemos ser tan desubicaditos. Tampoco podemos creer que andamos en una burbuja y que no nos va a pasar nada. No, no, tenemos que estar oídos atentos, alerta, despiertos. ¿Qué decisiones se están tomando? Y muchas veces las decisiones más dramáticas a nivel político y que van a afectar a las generaciones son las que más en callado se hacen, más en silencio se desarrollan. Ahí tenemos que estar los intercesores. Terminamos con el último punto antes de cerrar esta clase, aunque todavía no concluimos con las diferencias entre ángeles, demonios y seres humanos. Ellos son espíritu y nosotros somos carne. Busque por favor el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 21. La humanidad, desde la conceptualización bíblica, es tripartita. En otras palabras, está compuesta de alma, cuerpo y espíritu. A pesar de que se registran versos donde los ángeles adoptaron formas humanas, ellos esencialmente son espíritu. Los seres angelicales, como ya se explicó, no son omnipresentes. Esta es una característica exclusiva del Señor. Si bien sus cuerpos no son semejantes a los nuestros por ser espirituales únicamente, no pueden estar en todo lugar, ni siquiera en dos sitios distintos al mismo tiempo. Ellos están regulados por el espacio. El profeta Daniel representa un caso interesante de análisis. En su libro se puede ver cómo dentro de sus experiencias visionarias, un ángel de nombre Gabriel se le acerca volando
evidencia suficiente de su necesidad corporal de trasladarse de un sitio a otro sitio. Daniel capítulo 9, versículo 21, que usted ya lo encontró. Dice así: aún estaba volando. Ya la palabra volar me hace referencia a una movilización física. Estaba aún hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Nos mantenemos en el libro de Daniel, pero vamos al capítulo 10, versículo 12 y 13. Por favor, búsquelo. La escritura dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Subraye esta parte del versículo. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿verdad? Aquí ya nos están hablando de otro idioma. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, indudablemente aquí nos da para nosotros volar con nuestra imaginación hasta quién sabe dónde. Sin embargo, queda muy patente que Gabriel, a pesar de ser espíritu, tiene limitaciones, aunque podríamos decir físicas, aunque es espíritu, porque recibió oposición de un principado. Y aquí hay un montón de cosas para decir, como por ejemplo, es muy común que sobre territorios sean asignados espíritus que los gobiernan, a los cuales han sido consagrados, a los cuales se les han levantado monumentos, a los cuales se les han construido plazas, edificaciones, se les ha dado el nombre de instituciones, porque en este caso vemos cómo Persia tenía un espíritu asignado, un rey, un gobernador, un príncipe, que peleaba contra Gabriel. A mí me deja pasmado lo que esto significa, mis amados. Porque representa que para que nosotros recibamos la respuesta divina, para que nosotros veamos la intervención de Dios en nuestros asuntos, va a haber una oposición del espíritu asignado al territorio donde nos encontramos. Dejo mi silencio ahí para que usted analice y cuestione lo que estamos diciendo. Para que yo vea la intervención de Dios en alguno de mis asuntos, para que yo vea una respuesta de Dios, va a haber una oposición del espíritu asignado a mi territorio. Vea qué importante es entender la oración como un instrumento profético de perseverancia, de insistencia, pero no como un instrumento religioso que no sirve para nada. No tiene sentido que yo ore y ore y ore sin fe, como lo hizo Zacarías, que lo dejaron mudo. La oración tiene que ser una oración con convicción, una oración profética, una oración de fe. Dios me va a responder, y si no me ha respondido es porque hay oposición. ¿De quién? Del espíritu, de los principados, de los gobernadores que están asentados en lugares celestiales y que tienen legalidad para impedir que la manifestación de Dios venga. ¿Quién le ha dado esa legalidad? Los seres humanos que habitan en este lugar. ¿Cómo? A través de idolatría, hechicería, brujería. En mi propia casa ha habido gente que ha pecado en contra de Dios y ha propiciado que sus generaciones se aparten de Dios. Pero así también sabemos que hay quienes son visitados por Dios y rompen ese velo, como lo hizo Abraham. Y entonces Abraham, dice la escritura, que Dios le decía: ¿cómo yo le voy a esconder algo a Abraham si todo lo que yo le enseño a él, lo que le digo a él, él se lo transmite a sus hijos? Entonces Abraham logra romper ese cerco que el diablo monta, que el diablo establece para impedir el acceso al conocimiento de Dios, y que a través de la intercesión, a través del clamor perseverante, consistente, como el de Daniel, se mantiene vigente la llama encendida y llega a nosotros.
Apocalipsis. Mejor Apocalipsis no, para no irnos tan lejos. Vamos a ir mejor a Lucas, capítulo 2, versículo 9. Búsquelo, por favor. En la palabra se registran frecuentemente encuentros con ángeles, donde la primera expresión del ser celestial fue no temas. Lo hizo, por ejemplo, Gabriel siempre que apareció. Se lo advirtió primero a Daniel hasta en 2 ocasiones, luego al sacerdote Zacarías y por último a María. Es muy posible que una aparición angelical en todo su esplendor sea excesivamente sobrecogedora para quien la experimente. De ahí la prevención. Las escrituras registran encuentros que testifican del impacto que significa ver semejante visión, en este caso a los ángeles, como le ocurrió a los pastores en Belén. Lucas 2:9 dice: y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mateo capítulo 28, versículo 3. Mateo 28:3 dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Fueron impactados profundamente por esta experiencia de los ángeles. Y esto nos hace retomar, para concluir esta clase, que los espíritus, los ángeles, los demonios, no tienen la misma representación física que nosotros. A través del estudio de la historia, que yo me he dedicado sus buenas horas a estudiar sobre cultura antigua, de diferentes tipos de cultura, la babilonia, la egipcia, la cananea, he encontrado muchas líneas de coincidencia, muchas representaciones de coincidencia, sobre todo en lo que tiene que ver con demonios. Y esto nos podría llegar a hacer inferir cuáles son algunas de las características que los demonios prefieren usar para que los seres humanos les vean. Obviamente siempre cuidando lo que enseña la palabra, que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros nos referimos al tema de los demonios y sus apariciones, tenemos que tener cuidado de que no vayamos a creer que hay un manual para ropa de demonios, ¿verdad? Como que siempre se aparecen de la misma manera. Pueden haber formas tan diversas y tan inimaginables como las pensemos. Sin embargo, sí es bastante sincrónico el uso de ciertas formas, ciertos colores, ciertos números, ciertas palabras y sobre todo ciertas representaciones. Semanas atrás yo estuve dando un curso que tal vez algunos de ustedes estuvieron. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo me referí en el seminario Revelación a la aparición de lo que se conocía en la cultura cananea como la diosa Acera. La diosa Acera en realidad era una diosa femenina que era la madre de todos los dioses. Esa era su representación. Cuando nosotros vamos a través de la historia, nos damos cuenta que siempre en toda cultura antigua, hasta la fecha en nuestras culturas, está la aparición de una figura divina con representación femenina que se hace pasar como esa dadora de vida, como esa madre de todos los dioses. Usted búsquele el color y la forma que quiera y en todos nuestros países hay una diosa del cielo. Entonces, cuando yo digo que hay una similitud, bueno, me refiero a este tipo de cosas. Al muñeco le cambian el nombre, pero el muñeco sigue siendo el mismo demonio que se manifiesta de formas idénticas, siempre a través de la misma operación. Entonces, esto muchas veces nosotros lo logramos, como repito, a través del estudio de la historia, de las culturas antiguas, viendo cómo hay líneas que se repiten. Y usted no se extrañe que muchas de esas líneas sean reiteradas en nuestro presente. Hay formas, por ejemplo, de construcción que todavía se siguen usando desde los días de Egipto. Hay parámetros de edificación
de monumentos, parques, plazas, bustos, centros de gobierno que se siguen repitiendo desde, por ejemplo, las épocas romanas. Y una estructura muy básica, por poner otro ejemplo, de esa construcción es la tradicional de poner una plaza y al frente un centro de gobierno y al frente del centro de gobierno un centro de adoración o de veneración espiritual. Y en muchos lugares de nuestros países va a encontrar que las ciudades son de esa manera. Y eso no significa que todas las ciudades son iguales, pero hay una línea, hay un patrón de comportamiento. Entonces yo puedo ver, y con esto cierro, que así como los ángeles son representados de maneras bastante específicas, también los demonios escogieron formas que les han dado efecto, que les han hecho sentir cómodos, que les han permitido gobernar las naciones y que se van a repetir a través de la historia. Entonces, ahí es donde los intercesores tienen que desnudar a Satanás y tienen que trabajar para conocer cómo es que ellos se van a aparecer. Así que bueno, mis amados, dicho esto, cerramos entonces, a pesar de que no hemos terminado el tema de las diferencias entre los ángeles y los demonios con los seres humanos, estamos cerrando por hoy la clase número 6. Permítame orar por usted y enviar una palabra sobre su vida. Maravilloso Dios, seguimos conociendo y caminando a través de tus páginas, a través de tu palabra. Síguenos haciendo crecer, Señor, en ti cada vez más, en ese conocimiento que se convierte en sabiduría. Que aquellos que hoy están entrando en el mundo de la guerra espiritual como intercesores jóvenes permanezcan en él. Y aquellos que son intercesores de vieja data sigan creciendo, Señor, y aumentando su revelación para ayudar a otros que vienen atrás a entrar en los rieles correctos de las verdades bíblicas, de la teología sana, de la teología profética, de la teología genuina. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.